con la intención de poder departir y compartir sobre todo conocimiento. El día de hoy, justamente el último de este mes de julio, nos acompaña uno de los más insignes y significativos profesionales que he tenido yo el honor de conocer en reciente tiempo y que realmente puedo yo de forma personal citar la enorme y muy agradable sazón que ha vertido el conocimiento del maestro Gonzalo Bustillos, dado que su enfoque con respecto a los aspectos fundamentales, tanto de circunstancias que implican tanto el garantismo en aspectos de juicio, el valor de prueba y por otro lado también el razonamiento, que es una y debe ser una herramienta imprescindible para cualquier tipo de investigador. Es una serie de conocimientos muy importantes, por no decir imprescindibles, que hoy día, sobre todo estando ante un estrado, en un juicio o en una participación de tribunal, cualquier perito o intervención pericial está obligado a este tipo de enfoque. También teniendo como premisa lo que marca nuestra guía 921 sobre el enfoque sistemático y sobre la aplicación del método científico, que como bien ustedes que han seguido durante este mes las actividades de este capítulo, podrán percatarse que la temática que se ha manejado es justamente la preservación del lugar de los hechos o intervención. Por otro lado, también lo que es el método científico en acción. Y en este momento estamos justamente por concretar todo este bagaje de aspectos en lo que implica la prueba pericial. Pues sin mayor preámbulo, permítanme ustedes presentar nada más y nada menos que al maestro Gonzalo Bustillos, que hoy día va a presentarnos su ponencia enfocada precisamente en estos aspectos completamente importantes en relación forense del derecho y la ciencia. Maestro Bustillos, muy buenas noches, en verdad, amigo. De antemano es para mí un privilegio, un honor poder tener esa oportunidad de presentarte, de invitarte y en este momento escucharte de todo lo que bien tengas a compartirnos en esta brava ponencia que nos ofreces el día de hoy. Antes que nada, buenas noches. Les agradezco el que nos acompañen. Espero que la información que se les proporcione por su servidor les sea de utilidad, así como de su agrado. Vamos a hacer el desarrollo de todo lo que es el aspecto jurídico pericial, para efecto de evidenciar precisamente la relación forense entre el derecho y la ciencia mediante la prueba pericial. Considero que sería oportuno desarrollar parte del tema y terminando determinada temática, les doy pauta para cualquier duda que tengan. ¿Sí? No habría ningún problema en ese sentido. ¿Estamos? Adelante, maestro, por favor, texto y el foro. Bien. Primeramente, tal como viene en la presentación, vamos a ver lo que son los retos forenses que actualmente enfrenta todo perito para efecto de que se le otorgue eficacia probatoria a su actividad pericial. De antemano les digo que es fundamental que el perito conozca claramente qué debe de entenderse por investigar un hecho y el esclarecer ese hecho, pero ese hecho relevante para la ley. ¿Quedó? Porque al final la actividad pericial tiene totalmente un enfoque jurídico, de ahí que sea un hecho jurídico. ¿Sí? Lo que deben de comprender y saber aterrizar en el ámbito del orden pericial. Vamos a partir primeramente de que es fundamental comprender la relación entre el derecho y la ciencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que ambas áreas del conocimiento permiten legitimar las decisiones gubernamentales dadas las relaciones que se establecen. Hay que tener bien claro que legitimar implica que lo que se resuelva sobre un hecho jurídico en cuanto a su existencia, conformación e identificación de sus elementos componentes debe ser una expresión de un conocimiento cierto, genuino y verdadero. ¿Quedó claro? Y ahí es donde vamos a estar resaltando la vinculación precisamente de lo que es el conocimiento pericial
como de orden científico. Primer punto que debo de tener presente. Se debe comprender, todas que la plática va dirigidamente acorde al perfil del grupo, a gente experta en área de las ciencias forenses, sobre todo a peritos. Voy a enfocarme mucho al aspecto pericial de lo que debe de dominar el perito para que sea eficaz su trabajo. Primer punto, necesita, desde mi humilde punto de vista, comprender qué es la metodología jurídico-pericial. Esa metodología jurídico-pericial es lo que lo va a constituir técnicamente como perito forense en toda la extensión de la palabra. Yo les puedo decir que tengo más de 22, 24 años ejerciendo en el ámbito jurídico, tanto como litigante, como utilizando la prueba pericial. Y vamos a ver que no cualquier persona, no obstante el conocimiento especial que tenga en su diversa área del saber, se le puede llamar perito forense. Se los juro, yo lo puedo contar con la mano, con los dedos de la mano, las personas que realmente considero que tienen esa calidad o ese atributo de ser un perito forense. Por lo tanto, el primer punto es determinar qué es la metodología jurídico-pericial. Para ello necesito que ustedes entiendan que no podemos partir de qué es la metodología jurídico-pericial de forma simplista, porque metodología les puedo decir a grosso modo relacionado con el estudio de los métodos jurídicos, alusión al aspecto legal, pericial relacionado con el conocimiento especial que aportan un órgano de prueba especializado en cuanto a ese saber. Pero eso no me dice nada técnicamente de lo que es la metodología jurídico-pericial. Yo les podría decir que un perito forense puede ser considerado como tal cuando tenga un conocimiento de orden estratégico y táctico en el ámbito jurídico y pericial, entendiendo el ámbito jurídico de que tiene que tener el bagaje cultural, tanto de derecho sustantivo como de derecho procesal, ¿sí? Para efecto de saber cómo aplicar precisamente ese conocimiento que tiene en cuanto a la realidad de los hechos para fines jurídicos. En el ámbito pericial, ese manejo de estrategia y de táctica es partiendo del hecho de que el perito debe saber lo que es ciencia y qué implica la técnica. Vamos a ver que muchas áreas del saber que se tildan de ser científicas realmente no soportan una crítica en cuanto a la calidad de ese conocimiento que se tilda de ser científico, ¿sí? Ahora bien, un punto fundamental, ustedes indicarán por qué el perito debe saber estrategia y táctica, partiendo del hecho de que la estrategia implica planeación de qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Y la táctica es saber aplicar concretamente a un caso concreto o en un momento dado, da acaso la afirmación de lo que se diga que significa un hecho. Les voy a poner diversos ejemplos en cuanto a lo que es estrategia y táctica en el ámbito jurídico. Pero veamos, es más, de una vez se los pongo, ¿sí? Ustedes consideran, dado que infiero que hay muchos peritos que son criminalistas, que acorde al campo de estudio de la criminalística, se puede emplear el conocimiento pericial en esta materia para conocer aspectos subjetivos involucrados en una conducta relevante para el derecho. Esto es, a manera de ejemplo, un actuar doloso. Caso concreto, se atribuye a mi defendido un homicidio en grado de tentativa. ¿Por qué razón? Porque es más, él lo afirma, además de que hay testigo que es la víctima, que indica que cuando le está disparando hacia su persona, le está diciendo que lo va a matar. En el caso concreto, la víctima no presentó ninguna lesión en su persona, ¿sí? Mi cliente específicamente reconoce que le indicó de que lo iba a matar y que lo hacía cuando le estaba disparando. La víctima refiere que se encontraba a una distancia de 7 metros al momento del hecho de que empieza a dispararle directamente esa persona, mi cliente, hacia su persona, que en ese momento tenía el arma en su mano derecha y estaba a la altura del pecho, dicha arma, y que le empezó a disparar en unas mínimo 4 ocasiones. Y efectivamente, como él estaba recargado sobre un muro, se evidencia que los orificios del proyectil
acorde a la ubicación de esta persona, se encontraban específicamente el más cercano a 1,5 metros. El punto es este. La criminalística puede determinar o comprobar que no fue la intención de mi cliente el matarle, ¿sí? Es decir, que nunca tuvo la intención de tratar de matarlo. Reitero, nunca fue lesionado la víctima, ¿sí? ¿Cómo puedo aplicar la criminalística para comprobar ese aspecto subjetivo? Yo les diría, si comprenden cabalmente lo que les dije, que tengan un conocimiento del aspecto jurídico, pero también del aspecto pericial, van a poder crear probatoriamente la comprobación, ojo, pongan mucha atención, de forma indirecta de esa falta de voluntad de querer disparar, a matar. También les tengo que comentar, para efecto de que se pueda resolver esa situación, que mi cliente es un experto en el manejo de armas. Él de carrera es militar, es instructor de disparo, ¿sí? Y además ha competido o compitió en su momento por México, representando a nuestro país en centroamericanos, panamericanos, etcétera. ¿Alguien tiene una idea? Reitero, eso es para que vayamos entendiendo qué implica la metodología jurídico-pericial. Y yo le estoy diciendo que implica conocimiento o aplicación de saber jurídico-pericial de forma estratégica y táctica. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se puede probar aspectos subjetivos de una conducta en tratándose de la criminalística? Pueden abrir su audio y los escucho. ¿Alguien quiere comentar? Porque ese es el punto, compañeros. Gonzalo Higues, ¿quiere hacer uso de la voz? Ok. Si gustas, pueden escribirlo también, ¿eh? No hay ningún problema. Y ojalá que el ingeniero Herrera me ayude para indicarme qué fue lo que se manifestó. Aquí estamos presentes. Por favor, sean tan gentiles de comentar al respecto de la pregunta que ha arrojado el maestro Bustillos. Muy bien, Gonzalo nos comenta que pericialmente no puede establecerse intencionalidad en ningún ámbito de especialidad criminalística u pericial. Ok, bien. Dejando a un lado el criterio, porque aquí no es cuestión de debatir en ese sentido, aunque podemos hacerlo, yo quiero que entiendan que en el ámbito del conocimiento normativo jurídico procesal, la prueba, en cuanto a su resultado probatorio, va a permitir acreditar fácticamente o demostrar en el ámbito racional un hecho de forma directa o indirecta. Se dice que la prueba acredita de forma directa cuando evidencia específicamente el hecho relevante. ¿Quedó? Y de forma indirecta es de manera circunstancial acorde a un determinado contexto. Veamos. Mi cliente en el caso concreto aludió a lo siguiente. Si yo hubiera querido dispararle, y si bien es cierto que me encontraba a una distancia específica de 7 metros de donde se encontraba a la persona que le estaba disparando, nunca fue mi intención lesionarlo, mucho menos privarlo de la vida, no obstante que le decía que lo iba a hacer. Si yo hubiera querido, dadas mis habilidades en el manejo de armas, le hubiera puesto el balazo ahora sí, en medio de las dos cejas. Aquí es donde viene, le reitero, el conocimiento en el ámbito jurídico procesal. ¿Qué pasaría si yo de manera objetiva justifico la pericia en el manejo de las armas? Y si bien me pueden indicar en el caso concreto que dada la situación emocional en la que se encontraba, a lo mejor pudo fallar el disparo para fines de lesionarlo, dado el estado de nerviosismo, etcétera, de alteración en el que se encontraba. Pero yo les diría, ¿qué pasa si pericialmente en el ámbito psicológico se demuestra que tienen una alta capacidad de control de impulsos
el sujeto que realiza los disparos. Y se demuestra de forma empírica objetiva a través de datos que se recaben de la calidad que tiene para el disparo de armas de fuego, cuál es su grado de error en acertar a determinada distancia. Si tenemos como parámetro de comparación que él dispara 10, 15, 50, hasta 100 y más metros de distancia y tiene una puntería, vamos, le reitero, es militar de profesión y da clases de tiro. ¿Vio? Se dan cuenta cómo de forma indirecta se puede inferir, ¿sí?, vía aducción o mínimo inducción, la intencionalidad que haya tenido o no al momento de realizar una conducta. Recordemos para ese aspecto, y viene el plano también procesal, que el objetivo que se busca en el ámbito jurídico es crear una hipótesis alternativa que explique el mismo resultado mínimo para generar una duda razonable respecto de la comisión del delito o de la responsabilidad. O en su defecto, el objetivo que se debe buscar por una de las partes procesales es demeritar la suficiencia de información probatoria para acreditar lo manifestado. Aquí, reitero, si además aunamos de que en el caso concreto se corroboró la credibilidad del testimonio a través de pericial en psicología del testimonio, ya podrían darse una idea de cómo es manejar la información de orden técnico-científico para fines de, en este caso, jurídico-procesal. ¿Sí? De ahí que, reitero, el objetivo que tiene la enseñanza de la metodología jurídico-pericial es tanto convencer como persuadir. Y aquí viene un dilema. Si se atribuye que es un conocimiento científico, el conocimiento que está aplicando por el perito, requerirá realmente persuadir, porque hay que comprender que una cosa es convencer y otra cosa es persuadir. Convencer implica doblegar una resistencia a través de la justificación de las reglas de la lógica, de la actualización de una proposición como verdadera. ¿Quedó? Mientras que la persuasión tiene la tendencia de generar empatía o favorecimiento hacia determinada postura. De ahí que se indica que la enseñanza de estrategia y táctica jurídica pericial se emplea para convencer cuando la prueba, en este caso, el medio de prueba, llámese, en el caso concreto, órgano de prueba al perito, ¿sí?, por ser el que transfiere la información, se va a emplear su saber para fines de esclarecer el hecho. Ahí es cuando se trata de convencer, ¿no? Pero también ese saber pericial se puede aplicar con fines de persuasión. Esto es, se va a utilizar la información de orden técnico-científico con fines retóricos de prueba. ¿Qué significa lo anterior? Para justificar lo que yo pretendo que se considere como expresión de la realidad sobre un hecho. ¿Estamos? Y para ello necesito que también tengan bien presente lo siguiente, que esa persuasión y convencimiento es respecto de la verdad que se alega sobre un acontecimiento histórico. Y tengan presente lo siguiente, compañeros, que la verdad se pregona sobre un enunciado y la comprobación del apego que tiene la información respecto del acontecimiento acaecido se alude con el término de veracidad en cuanto a la realidad, entendiendo, partiendo del hecho que la veracidad es el atributo de verdad y ello implica coherencia y congruencia del pensamiento de lo que se está hablando respecto a lo que se le está atribuyendo. ¿Sí? Ahora bien, también es importante entender de antemano que el hecho histórico como tal, técnicamente va a depender su significado de la interpretación que se haga al mismo en cuanto a sus elementos. Esto es, la realidad es una realidad interpretada. ¿Bajo qué postura? ¿Por qué motivo? Porque el ser humano, de forma racional, le da sentido, le da significado a lo que considera que está percibiendo a través de sus sentidos. ¿Sí?
Por eso que es muy importante recabar información de calidad cualitativa y cuantitativa relacionado con el hecho que está investigando. Bajo esta tesitura, compañeros, podemos seguir afirmando lo siguiente, que la metodología jurídico-pericial implica justificar la relación forense entre la ciencia y el derecho siguiendo las siguientes pautas: que se logre una expresión de justicia con apego a la ley, utilizando las reglas de la lógica y parámetros de la epistemología, a efecto de que a través del conocimiento científico se logre el esclarecimiento de los hechos en cuanto a la verdad sobre su realidad. Ahorita vamos a ver diversos ejemplos a qué aludo o por qué es importante que todo perito que refiera el significado de un hecho lo valide o lo justifique desde un punto de vista lógico y epistemológico, partiendo del hecho de que la lógica es la ciencia de la verdad y es aplicable a cualquier enunciado propositivo en cualquier área del saber. Por lo tanto, el conocimiento que se tilde de ser científico debe de respetar a esas reglas de la lógica. Y para ello, de antemano les digo lo siguiente: esas reglas de la lógica, desde la perspectiva de su servidor, deben ser bajo la observancia de los parámetros de la lógica formal y de la lógica dialéctica materialista, tal como se los voy a evidenciar, ¿sí? Y debemos partir del hecho también de que la epistemología se refiere o alude al conocimiento que se obtiene vía inferencial, inductiva, ¿sí?, sobre cuándo es válido tener algo por probado y en qué medida. Y para ello, la epistemología va a dar pautas a manera de estándares, en estándares de racionalidad epistemológica, que ahorita también los comentamos. Todo lo anterior, reitero, porque vamos a evidenciar que a través de la prueba pericial, en el ámbito científico, ¿sí?, se va a justificar precisamente a través de la prueba jurídica la verdad con relación a la realidad. Y por lo tanto, vamos a estar afirmando que existe un conocimiento científico de un hecho jurídico. ¿Por qué motivo? Partamos de lo siguiente. De antemano también les digo, dado el perfil de ustedes, que les reitero que es de orden totalmente técnico-científico, hay autores que sustentan que la ciencia no tiene como objetivo encontrar la verdad, lo cual no comparto, toda vez que el objetivo de la ciencia es obtener conocimiento cierto y por lo tanto expresivo de verdad, de una relación constante, ¿sí?, o mínimo a nivel de relación de frecuencia relativa sobre el significado de los hechos. Siguiendo a Millán Puelles, él indica: en el hombre existe la necesidad irrecusable de conocer la verdad, que para efectos del derecho es condición de la justicia. Y siguiendo Aida Cameron, indica: una profesión implica no solo el manejo de conocimiento de tipo estructural, sino el de ciertos criterios sobre la justificación o no de los medios y fines para alcanzarlo. Y eso lo podemos ver, tal como les dije en el caso anterior. Si yo no considero que el conocimiento de orden técnico-científico objetivo que me da la criminalística, puedo ocuparlo para generar inferencias de cuál es el significado de determinada conducta, no voy a tener luego entonces la capacidad de poder dimensionar hasta dónde puede llegar la información que se dé. De ahí que su servidor afirma que la metodología jurídico-pericial, tal como se indicó, tiene como objetivo alcanzar fines de justicia, ¿sí?, ya que causa igual daño a la justicia, tal como refiero, la ignorancia, la mentira, la impericia o la mala fe. Precisando que la ignorancia es la falta de entendimiento y por lo tanto de conocimiento sobre lo que significa algo, ¿sí?, o cómo puede entenderse de forma cierta y válida ese algo, ese objeto sobre el que queremos saber su significado. Que la mentira es conducirnos a sabiendas
contrario a lo que uno sabe respecto de lo que significa un hecho. Que la impericia es la falta de habilidad para poner o aplicar al caso concreto ese conocimiento. Y la mala fe es utilizar ese conocimiento que tenemos para fines a veces deshonestos. Ejemplo, se está atribuyendo la aportación material de armas de fuego. Se arguye como defensa que en ningún momento se hizo la aportación material de dichas armas. Se pide la búsqueda de huellas dactilares sobre la superficie de dichas armas. Punto concreto o punto específico que me interesa resaltar. ¿Cómo se procedería a realizar la peritación para efecto de esa búsqueda de huellas y, en su caso, localización y fijación de las mismas? ¿A través de polvos o a través de otra técnica que permite esa fijación? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo harían? Sabiendo de antemano ustedes como expertos cuál es el procedimiento que se puede seguir para hacer esa búsqueda y fijación. ¿Sí? ¿Quién me podría dar su opinión? Porque le reitero, también no es lo mismo el costo que tiene la utilización de polvo para la búsqueda de huellas dactilares que una pistola de cianoacrilato, ¿no? Para hacer la búsqueda y fijación de las mismas. Gonzalo dice, eso depende del soporte en el cual se encuentre o se sospecha el rastro a revelar. Ok, en el caso concreto, el soporte que se atribuye en que se realizó la aportación permite la transferencia de las huellas. Es superficies lisas. ¿Quedó claro? ¿Cuál sería lo idóneo? Le reitero, es para evidenciar cómo tener pericia, pero utilizar ese conocimiento para fines no de justicia, sino para alterar vía contaminación los elementos indiciarios que pueden esclarecer el hecho, puede ser tomado en consideración por un perito o para efecto de refutar lo que dice ese perito al respecto. ¿Se buscaría acaso, dado el procedimiento, el de búsqueda a través de polvo, sabiendo que a través de la brocha, al momento de esparcirse el polvo, si no se hace con cuidado, puede generar la destrucción del indicio? Ok, es algo que acaba de decir muy interesante, compañero. El compañero Gonzalo indica que la técnica sugiere primero un tipo de técnica que antes de las de orden físico. El punto es este, lo sugiere y eso es obligatorio. ¿Cuál es la capacidad técnica de probanza para acreditar o no el hecho que está investigando de orden jurídico? Efectivamente, estoy totalmente contigo de acuerdo, Gonzalo. ¿Sí? Sería lo idóneo, pero imaginemos el siguiente caso, que se deba de investigar la aportación física de todo un armamento. En el caso concreto, imaginemos más de 500 casquillos, más de 20 armas de fuego, entre cortas y largas. ¿Cuánto sale una pericial de esta naturaleza? Sobre todo cuando no se hizo por parte de la representación social un peritaje de búsqueda de huellas. ¿Qué es lo que haríamos? ¿Qué es lo que se sugeriría que se llevara a cabo? Eso, reitero, es solamente con el fin de que vean que en el ámbito pericial es muy importante tener presente cuál es el objetivo que se persigue a través del empleo del conocimiento de orden técnico-científico. ¿Quedó? Solamente estoy dando la pauta de que el perito debe de tener presente que causa igual daño a la justicia, la ignorancia, la mentira, la impericia como la mala fe. ¿Quedó? Y va a depender de la ética personal, que es lo que realice cada uno de, ahora sí, de los peritos. Y ojo, teniendo las pautas que una vez se indicó, si mal no me acuerdo, parafraseando, Facundo Cabral, que indicaba, tengo dos enemigos, aquel que pisa y el que se deja pisar. ¿Qué pasa cuando el perito oficial
está supervisando, entre comillas, al perito particular qué es lo que hace, ¿sí? Y no se percata de esa alteración. Todos los demás compañeros que si gustan pueden estar leyendo los comentarios que es muy atinados del compañero Gonzalo en ese punto. Bien, continuando con el punto. Y solamente para confirmar, yo lo que quiero que ustedes entiendan es cuál es el mínimo requerido como estándar técnico a observarse durante el procedimiento metodológico. ¿Es exigible para todos o no? ¿Está prohibido o no? Y eso es para que vean la trascendencia del establecimiento de una serie de conocimientos de forma sistematizada que sean obligatorios a nivel general. ¿Sí? Déjame seguir avanzando. Ok. En el ámbito legal, el perito debe de tener presente lo siguiente, para efecto de ir regulando su actuación. Primero, que solo es admisible y válida probatoriamente la prueba que es obtenida e incorporada con apego a derecho. Por lo tanto, va a ser excluido o no va a tener eficacia probatoria todo aquello que se obtenga como prueba ilícita o prueba ilegal. ¿Quedó? Y ello va a depender de lo que se establezca en la legislación correspondiente, todos los que tengo entendido que son expertos de diferentes países, ¿sí? ¿Qué es lo que se señala al respecto? De modo muy genérico, prueba ilícita dogmáticamente se maneja o se establece que es aquella que se obtiene vulnerando derechos fundamentales. A manera de ejemplo, forzando a una persona a hacer a hacer una muestra de escritura, ¿sí? Prueba legal, no se siguieron los parámetros que marca la ley para la obtención o incorporación de la información probatoria. Los vamos a analizar punto por punto cada uno de ellos. Por el momento solamente basta que el perito sepa que debe de adecuar su conducta, su actuar procedimental a lo que marca la ley. Ahora bien, también como parte de los requisitos que debe de presentar o tener un perito para ser considerado como perito forense es que sepa manejar, reitero, las reglas de la lógica y de la epistemología. Ya les indiqué por qué las deben de observar. La lógica da legitimidad a través de la observancia de los principios de la misma lógica que da, es decir, principio de identidad, no contracción, tercero excluido y razón suficiente, legitima el pensamiento. Mientras que, ahorita leo a Jorge, ojalá me pudiera, ingeniero, ayudarme cuando hagan una manifestación y lo hacemos valer. Mientras que también la lógica me da o me justifica la corrección del pensamiento o de la observancia de un procedimiento investigativo. ¿Sí? Asimismo, eso es lo que nos da la lógica, legitimidad del pensamiento y corrección del razonamiento o del procedimiento investigativo. Y la epistemología, como les dije anteriormente, nos da la pauta de cuándo poder hacer una afirmación en un ámbito de razonabilidad de que algo está probado y en qué medida está probado. Reitero, vamos a verlo más adelante, diferentes pautas a observar. Asimismo, se debe considerar que se debe de dominar por el perito la lógica y la epistemología al momento de procederse a la justiprecisión de la prueba, es decir, a la precisión jurídica en cuanto a su eficacia probatoria, al deberse de proceder en el ámbito jurídico de forma racional y empírica. Ejemplo, para resaltar esto, veamos. ¿Qué tan válido es que un perito determine que unas huellas dactilares le corresponden a una persona en concreto? Que él se lo atribuye en forma directa, categórica.
Y efectivamente, en el caso concreto, había una coincidencia total de una huella. ¿Ok? Es correcto y por ende legítimo que se haga la atribución a una persona en específico de a quien corresponde una huella dactilar. Caso concreto, se atribuye que esa huella aparece sobre un objeto y ese objeto está en un lugar. Toda vez que se determina, dado que es una empresa de seguridad, a quién corresponde la huella, ¿sí? Una vez que se manda a llamar al trabajador, al que le corresponde la huella, ese hace las siguientes afirmaciones. Yo nunca toqué ese objeto y nunca he estado en el lugar que se refiere donde se perpetró un delito. En el caso concreto era un robo. Lo que sí les puedo decir es lo siguiente, que yo tengo problemas jurídicos, bueno, no jurídicos, problemas con el jefe de seguridad, que es un criminalista, y él tiene el archivo donde están las características de las huellas de todo el personal de trabajo. Así que él pudo plantearlo. Dada la argumentación que se vertió al al dueño, mejor dicho, de la empresa, reitero, es una empresa de seguridad y no le interesaba en lo más mínimo hacer la denuncia correspondiente. ¿Por qué? Imagínense el desprestigio. Una empresa de seguridad que es asaltada. ¿Sí? Así que lo que se hizo fue la contratación de los servicios periciales del lugar donde el servidor trabaja y con el objeto de determinar si era viable o no que fuera verdad lo que dijo el trabajador en su defensa, que le plantaron sus huellas. Ojo, realmente tiene la capacidad de probanza, la dactiloscopía, para efectos de poder atribuir una correspondencia en cuanto a la identidad de una persona, porque en ese caso, si aparece su huella en un lugar donde no tenía que haber estado, se infiere, ¿sí?, con máxima de la experiencia, que tocó ese objeto y por lo tanto lo tocó, porque además ese objeto nunca estuvo en otro lugar fuera de la oficina del dueño de la empresa. ¿Sí? Lugar, reitero, al que no tenía que haber entrado o acudido ninguna otra persona, ¿sí?, que no fuera él y otras dos más. Punto concreto. Realmente la dactiloscopía tiene la capacidad de probar esa correspondencia y por ende atribución de huella a una persona. Y eso tiene que ver con el aspecto de racionalidad y aspecto empírico, porque vamos a ver que el aspecto empírico alude a poder contrastar objetivamente, es decir, materialmente algo, y de forma racional justificar si es viable intelectualmente el poderlo atribuir. Vi una respuesta. ¿Me la podrías decir, ingeniero, por favor? Por supuesto. No quería interrumpir la idea de lo que estabas compartiendo. De primera cuenta, nos menciona por aquí nuestro colega Jorge Calcino sobre el criminalista. Es importante que posea una percepción fina y desarrolle la habilidad de la observación científica para reconocer los indicios que otros pasan por alto. Esto en virtud que el perito posee educación, formación, habilidades o experiencia para poder identificar elementos que una persona laica no podría hacerlo. Por otro lado, nuestro amigo Gonzalo nos comenta, bueno, lindo tema de debate, desde el PCAST y antes del NAS pusieron críticas a muchas ciencias forenses, entre ellas dactiloscopía. Por suerte, y es envidiable, en el método AC-V, primeramente se verifica si el rastro es original, dejando por un dedo, o una reproducción por a ver aquí, no entiendo, un sello trasplantado. Gracias, Gonzalo. Sí, por aquí también, Alfredo Garza ha levantado la mano. No sé si gustes exponer, Alfredo, tu punto de vista. Sí, con mucho gusto. Mira, maestro, en primer lugar, la experiencia que yo tengo en la cuestión de dactiloscopía, no sé si esto sea desde el punto de vista forense, criminalístico, pero en las etapas de los juicios ejecutivos, sobre todo cuando hay grafoscopía o dactiloscopía,
se hace el ejercicio de la confronta y le llamamos la dubitable a la falsa y la indubitable la auténtica, la que corresponde. No sé, en la técnica del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuál sería la técnica idónea, pero me parece que desde un punto de vista de que si la pregunta es si el perito forense puede atribuirse y arrogar de que si esas huellas dactilares pertenecen o no a cierta persona, me parece desde mi punto de vista que no. ¿Por qué? Porque él está haciendo una confronta quizás con actos de investigación que no fueron propios de una carpeta. Por ejemplo, el estudiar el expediente personal, vaya pues, de ese trabajador, y no a través, y porque se puedan incluso violentar derechos humanos, porque a final de cuentas, pues mi huella es única y es irrepetible, pero también pues me imagino que debe tener una viabilidad lícita para que ésta sea obtenida. Ese sería mi comentario. Te lo agradezco, Alfredo. Bien, aquí el punto para hacerlo enfocado sobre todo al ámbito científico. No hay ninguna duda en cuanto a las características que se apreciaron en cuanto a la morfología de la huella. No hay ninguna duda, es totalmente, le corresponden al 100. ¿Estamos? El punto es este, ¿sí? Es más, hasta el aspecto de poroscopía aparecía reflejado en la huella, ¿sí? El detalle o el punto es el siguiente. Realmente la dactiloscopía no es cuestión de interpretación en cuanto al aspecto de forma, ¿eh? No hay ninguna duda que le corresponde a él, ¿sí? Tiene la capacidad de probanza, es decir, el alcance probatorio, dada su idoneidad, para poder decir, esta es tu huella, o solamente está limitado a determinados aspectos esa atribución. Me explico. Si yo parto de la premisa de que todo lo que existe en cuanto a su naturaleza de ser deriva de las causas esenciales que lo hacen ser lo que es, y que esas causas esenciales que lo hacen ser lo que es implica materia, forma o formalidad, fuerza, llámese ímpetu, potencia o acto, así como fin. Las leyes que rigen la dactiloscopía se sustentan en esas 4 causas esenciales de ser que determinan la atribución de una huella dactilar a una persona. Si ustedes se dan cuenta, yo les puedo decir que no. ¿Por qué motivo? Porque el interrogatorio va a versar, a manera de ejemplo, sobre cómo se estructura una huella, cuáles son los elementos que componen y permiten que se configure una huella. ¿Y a qué me refiero con ello? Que me voy a estar haciendo afirmaciones, si es un contrainterrogatorio que es totalmente subjetivo, para resaltar que esa huella, además de líquidos, lípidos, ¿sí?, contiene elementos biológicos, restos de piel. Y esos restos de piel constituyen la parte estructural material de la huella. Y mientras no se compruebe ese elemento biológico, la dactiloscopía no puede atribuir de forma indubitable la pertenencia de esa huella a una persona. No obstante que se corresponda totalmente, reitero, la morfología, es decir, la forma de la huella. ¿Sí? Ese es un punto muy importante porque, le reitero, la epistemología me va a permitir validar cuando algo está probado de forma objetiva, ¿sí?, dada evidencia material al respecto. Más adelante vamos a ahondar sobre lo que estamos comentando y podemos platicar. Y un detalle nomás para que resalte. Su servidor tuvo la oportunidad de llevar un asunto en donde se le atribuía a esta persona ser la misma que se había escapado 2 veces con anterioridad de reclusorio. Para ello venía la ficha sinaléctica, ¿sí?, y venía totalmente lo que eran las huellas en esa ficha sinaléctica. El punto concreto que quiero resaltar en cuanto a la dactiloscopía, ninguna de esas 3 fichas
era coincidente en cuanto a la característica morfológica de las huellas. ¿Qué pasa si es la misma persona? ¿Cómo se puede justificar técnicamente de que no es la misma persona? De hecho, a mí me pagaron concretamente para lograr que lo sacaran de un ceferezo de máxima seguridad y lo remitieran a otro de mediana. Y por cierto, se volvió a escapar. Ese es el punto. Es solamente para que tengan presente cómo el aspecto empírico, material, objetivo, es fundamental que se compruebe, que se constate, ¿sí?, su actualización para poder afirmar la comprobación de un hecho. Por lo tanto, la metodología jurídico-pericial implica que el perito debe saber qué debe de hacerse pericialmente acorde a la naturaleza y características del saber especial que se posee. Cómo debe de hacer su peritación y peritaje, en el entendido que cuando hablo de peritación me estoy refiriendo a la acción de probar, a la actividad probatoria, la toma de muestra, la comparativa que uno realiza, etcétera. Mientras cuando aludo al término peritaje, me estoy refiriendo a las conclusiones, al dictamen emitido, ¿sí?, que deriva de la peritación. Asimismo, se indica cuál es la manera en que debe de expresar lo dictaminado. Dense cuenta que técnicamente luego entonces el perito debe de poseer pericia, ¿sí?, y una pericia que le conlleve a dominar el tema, no solamente a tener conocimiento superficial del mismo. A manera de ejemplo para evidenciar esto, dejando a un lado los postulados de que si es viable o no, o si existen o no, lo siguiente, veamos. En criminalística, se habla como fundamento que legitima la conclusión pericial a la que se llega cuando se actualizan los principios de la criminalística. Pero siguiendo la pauta de la calidad de tipo de conocimiento que se puede tener sobre el significado de algo, la pregunta es esta. Si un principio denota una característica constante universal, tratándose de elementos materiales, es decir, de objetos reales, es decir, que tienen existencia en el tiempo y en el espacio, esos principios forzosamente deben de haber derivado previamente, antes de ser principio, en ley. Y la pregunta es esta. Que diga el perito criminalista cuáles son las leyes de la criminalística de la que deriva sus principios. Eso puede parecer baladí, ¿sí?, para muchos. Pero una vez que es objeto de la defensa desprestigiar el dictamen pericial, pero no en cuanto al contenido de lo manifestado, es decir, en cuanto al contenido de la peritación, así como del peritaje, sino atacar la fiabilidad y por lo tanto el alcance probatorio del peritaje, pero atacando la pericia del perito, hay que tener mucho cuidado. Porque el objetivo argumental es decir, su señoría, no le puedes dar eficacia probatoria a lo manifestado por el perito porque denota impericia. Esta persona no sabe de lo que está hablando, en pocas palabras. Es un imperito. ¿Quedó? Ese es el punto que me interesa que lo tengan bien presente. Por lo tanto, en el ámbito forense, todo perito debe saber qué es lo que requieren las partes, ¿sí?, respecto de la pericial, qué es lo que se busca o pretende conocer, ¿sí?, o comprobar sobre el hecho jurídico. Ahorita vamos a entrar a definir qué es un hecho jurídico, ¿sí? Asimismo, debe saber qué debe de expresar pericialmente considerando para quién se debe de decir la opinión, dónde debe decirlo, cómo debe decirlo y cuándo debe decir lo que esté manifestando en su dictamen. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí de lo manifestado? ¿Algún comentario? Porque vamos a entrar ya al plano jurídico, resaltando lo que es esencial que domine el perito. No, maestro. Ok, bien. Vamos a ver los aspectos jurídicos trascendentales para la eficacia probatoria de la prueba pericial derivado de su valor probatorio por apego a derecho.
Dada la premura de tiempo, me voy a centrar a lo que consideré más importante tener presente. Primer punto que hay que tener en cuenta, que el conocimiento en el ámbito forense es una problemática de inquirir y comunicar técnicamente conocimiento científico sobre la causalidad objetiva de un hecho de interés legal. ¿Qué significa lo anterior? Inquirir, obtener, comunicar, transmitir, ¿sí? Porque no basta saber, hay que saberlo decir, sobre todo en el ámbito jurídico, ¿sí? Ejemplo, hacia grosso modo. Muchas veces se establece como metodología lo siguiente: el perito utilizó método inductivo y deductivo, ¿sí? Y la pregunta que se hace para evidenciar impericia es la siguiente: que diga el perito qué es la inducción y la deducción que utilizó como método. ¿Qué me podrían referir? ¿Alguien quiere comentar? Marisol, te escucho, Marisol. Hola, ¿qué tal, maestro? Justo perdón, estoy haciendo home office. Buenas noches a todos. Qué gusto verlo y qué gusto verlos a todos, al menos por este medio. Le tengo una gran admiración al maestro Bustillos, fue mi maestro en una maestría en criminalística. Me resalta a mi mente todo lo que usted está comentando es relevante. La parte toral de toda investigación, independientemente de la argumentación que uno esboce en un procedimiento judicial, la parte toral y medular es el desahogo de pruebas. Y me saltó a la mente el caso de O.J. Simpson. Digo, hablando de, igual tenemos casos similares aquí o de mayor magnitud, pero los abogados hicieron una gran labor con base en lo que el maestro está aduciendo. Todo debe de tener una concordancia. Elementos probatorios que tengan el suficiente peso de coincidencia con lo que yo estoy encontrando, con lo que yo voy a evidenciar ante el jurado. Allá es un sistema angloamericano, evidentemente, ahí sería un gran jury, un gran jurado. Dependiendo del crimen, es la cantidad de jurado, el petit jury, gran jury. Pero hicieron una labor extraordinaria, ¿eh? Una labor extraordinaria y con pocos elementos de prueba. Porque todos sabemos perfectamente y ofende nuestra inteligencia que él mató a su esposa. Pero hay que analizar la labor de los abogados. ¿Cómo tuvieron esa sagacidad y estrategia para que con los elementos probatorios que tengo, desacreditar que mi cliente es el culpable? Ese caso es todavía muy polémico, ¿eh? Muy, muy polémico, pero sí, totalmente coincido con usted, maestra. Te agradezco, Marisol. ¿Qué me podrías decir en el caso concreto, a manera de respuesta, si tú como perito indicases que utilizas como metodología, ¿sí?, la observancia del método inductivo y deductivo? Si la pregunta es, ¿qué es la inducción y qué es la deducción? ¿Cuál sería la respuesta que se diera? La respuesta tradicional y que todos conocemos ya como a este nivel es de partir de lo particular a lo mayor y de lo mayor a lo particular. De lo general o lo particular. Es muy importante, eso es muy importante, son de cajón. Ok, bien.
¿Qué opinarían son si yo les dijera lo siguiente? A ver, perito, yo le pregunté qué es, no cómo lo realizó. ¿O acaso, no obstante que lo utiliza, no sabe qué es? ¿Qué fiabilidad puede tener un perito que no sabe la razón de ser, el origen que justifica, la validez y fiabilidad de la información que está transmitiendo? Ese es el punto. exacto, ¿Eh? exactamente. Por eso, Ahí deriva la sagacidad del abogado. y O es sea, el objetivo. tú me que estás yo- explicando algo, a ver, demuéstramelo en este momento partiendo de la metodología inductiva a deductiva e inversa, de lo deductivo a lo inductivo. En el caso de que supongo que por tu expertise tienes la capacidad para sostenerlo. En ese momento es cuando resuena la argumentación del abogado, porque pones sobre las cuerdas, contra las cuerdas, al perito. Y esa es la astucia. Y un juicio es como un juego de ajedrez para mí. Así es. Y Es eso es un, lo que, y es lo que vamos a estar viendo, Marisol. Te agradezco mucho. gracias, gracias. A ti. Bien. Por lo tanto, dado lo manifestado hasta este momento, podemos hacer las siguientes afirmaciones. Marcelo, te escucho. Levantas la mano. Buenas noches, maestro, y demás colegas. Yo soy de República Dominicana, maestro, pero la colega ha traído a la clase un caso de un sistema legal como el norteamericano que tiene jueces y jueces que son inclusive hasta vitalicios y que ese sistema legal está fundamentado en lo consuetudinario, o sea, en el precedente. Y es muy meticuloso y exigente y basado en los tecnicismos legales. En el caso de nosotros los latinoamericanos, no sé en otros países, muchas veces tenemos jueces y juezas que son independientes, pero dependientes del salario. ¿Usted comprende? Sí. Que para acogerte un alegato o desacreditar una prueba, más bien a veces piensan más en su futuro, en evitar una investigación o en el populismo penal de que los medios lo puedan cuestionar por la debilidad institucional que tienen nuestros países. No sé si me doy a entender lo que Claro. quise afirmar. Totalmente, compañero Marcelo. ¿Sí? Gracias por tu participación. Elizabeth, te tiene levantada la mano. Adelante, Elizabeth. Sí, maestro, yo considero que aquí en cuanto se ha referido es sobre la fiabilidad de la prueba para que se considere como tal científico-técnica, tiene que tener una validez científica del método usado, que se haya realizado una tecnología apropiada, los controles de calidad, es decir, la calidad, la correcta aplicación de la técnica en el procedimiento y además, desde luego, que el perito tenga esa cualidad o la calidad para poder realizar esa prueba. Es decir, todo lo que es sus estudios y que esté calificado para realizar esa prueba, porque entonces esta prueba estaría descansando en lo que sería el tema de la fiabilidad y verificabilidad de lo que se trate de obtener por parte del perito. Así es, totalmente de acuerdo, Elizabeth. El punto a lo que quería llegar con la anterior diapositiva era resaltar que el perito, como no tan solo es su función investigar, sino transmitir información de orden técnico, científico, que no cualquier persona lo posee, debe de dominar el plano conceptual. Es decir, uno es, disculpando la expresión, uno es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla. Y por lo tanto, cualquier cosa que diga el perito, sea por escrito o sea verbal, debe de comprender a cabalidad el alcance de su concepto. ¿Sí? Otro ejemplo,
para que veamos qué tan importante es saber comunicar la información con base a la base teórica de la que se parte. He hecho muchas veces mención de que en materia de sistemas de identificación humana, veamos, la pregunta concreta es si determinar la identidad a través de imágenes fotográficas no contemporáneas es viable o no técnicamente el que se consiga. Y segundo, el punto fundamental es el siguiente. La conclusión a la que se llegue parcialmente debe de tener sustento para legitimar precisamente esa conclusión como conocimiento cierto, legítimo, en pocas palabras, ¿sí? En lo que son los fundamentos, en este caso, tratándose de la criminalística, en sus principios como mínimo o en las leyes que determinan esos principios. La pregunta sería la siguiente. ¿Usted refiere que corresponde o no corresponde? Supongamos que corresponde a la misma persona, ¿sí? Las imágenes fotográficas del sujeto fotografiado, ¿sí? La pregunta concreta es, ¿qué principio de la criminalística se actualizó en el caso concreto y fundamenta la conclusión a la que llega? No le estoy preguntando cómo llegó, vía comparación de características, a ese resultado, sino le estoy preguntando qué fundamento teórico, es decir, qué principio es el que valida y legitima la conclusión. Porque si vamos a atribuir a un conocimiento pericial como un conocimiento cierto con la calidad de ser científico, luego entonces debe de justificarse por el perito el marco teórico del que parte y más a nivel de principio para atribuir esa correspondencia de identificación de identidad. ¿Estamos? Y lo debe de comunicar. El punto es, tenemos peritos preparados para justificar que hay o no un principio que valide en los términos en que se ha definido, y ojo, ponga mucha atención, dije definido el significado conceptual de la idea de lo que es el principio que consideren correspondiente. Generalmente indican que el principio que sustenta la identificación de la identidad es el principio de correspondencia de características. Problema, el contenido teórico de ese principio no permite la identificación de elementos que no están en un acto dinámico. ¿Sí? Por aquí mencionan, perdón, maestro, menciona Jorge Carcino el principio de correspondencia. De características, sí. Efectivamente, creo que eso es una parte fundamental, incluso en la investigación de incendios, uno de los apartados principales, fundamentales, es precisamente este principio de correspondencia. Uh-huh. El punto es qué tan fiable es, y sobre todo si la forma en que se le define conceptualmente, en cuanto a su significado, permite justificar la actualización del mismo no. ¿Sí? Recordemos que generalmente se indica que ese principio de correspondencia de características se obtiene cuando dos objetos entran en contacto, dejando las características de uno respecto del otro objeto con el que tiene contacto. ¿Sí? Dejando a un lado la transferencia o no, si hay o no, pero se sitúa o se sustenta en ese contacto dinámico. Pero aquí estamos hablando de fotografías y demás, no contemporáneas. ¿Cómo lo sustentas teóricamente? Bien, volviendo al punto, Gonzalo, porque también aplica la identificación de manuscritos, la personalidad gráfica, etc. Esos puntos los vamos a ver, mi estimado Gonzalo, o Tocayo, cuando veamos las características que debe de presentar un conocimiento para que se tilde o se justifique como científico. Porque vamos a ver que un conocimiento científico no deriva de, a manera tal vez peyorativa, de una postura dogmática de creencia. Algo es científico no porque lo diga el perito que es científico, sino lo debe de justificar. Y vamos a entrar en ese aspecto precisamente a distinguir a un conocimiento científico de uno protocientífico o de uno pseudocientífico. Y vamos a ver las características que deben de presentar y cuál es el alcance probatorio de cada uno.
y nomás alcancé a ver lo último. Pero ahorita lo comentamos, a lo que sea muy importante, ¿sí? Bien, bajo esta tesitura se puede afirmar que el perito debe de comprender a cabalidad, para empezar, qué es un hecho. Después, dimensionar qué es un hecho jurídico. Y por último, cómo se prueba la verdad sobre la realidad de ese hecho en un ámbito de reconstrucción verídica del mismo. Yo le diría, así a grosso modo, cuando hablamos de hechos, ¿estamos hablando de qué? Porque el hecho jurídico es fundamental que lo sepa el perito, porque precisamente va a contribuir al esclarecimiento de un hecho jurídico, ¿sí? Y si no sabe cómo vender sus conocimientos, es decir, cómo aplicar sus conocimientos para el esclarecimiento del hecho o para corroborar determinada postura sobre el significado de un hecho, pues no tendría campo de actividad laboral. De ahí que es importante de antemano que el perito sepa qué es un hecho y sobre todo qué es un hecho jurídico y cómo comprobar. Ahorita vamos a estos otros puntos que manejan, compañeros, para ir avanzando, porque si no, no quiero robarles su tiempo, porque es mucha información. Lástima que empezamos un poco tarde. Bien. Primer punto, ¿qué es un hecho y qué se entiende por el mismo? Primeramente, acorde a la definición que nos da el diccionario de la Real Academia, bueno, ya no es real, el diccionario de la lengua española, un hecho se entiende, para fines concretos que me interesan resaltar, primeramente como una acción o una obra, o bien como cosa que sucede, o bien como un asunto o materia de que se trata. Veamos las implicaciones que tienen esas definiciones que se dan en cuanto al concepto de lo que es un hecho, sobre todo para poder justificar la intervención o no de prueba pericial para esclarecer un hecho jurídico. ¿Sí? Veamos, les pongo la problemática primero. El delito de violación, ¿sí?, propia, es decir, cópula entendiendo como penetración, miembro viril por cualquier tipo de cavidad, vaginal, lo que ustedes quieran, anal, etcétera, dejando a un lado cómo sea regulado, no requiere técnicamente, dada su naturaleza, de ser un delito de conducta, es decir, de resultado formal, que haya lesiones, pero no lo pide. Imagínense ustedes la siguiente situación. Una persona que se dice que fue ultrajada, agredida sexualmente, violada en los términos de penetración miembro viril por cavidad vaginal, pero no se practica prueba en medicina que permita constatar heridas en la zona vaginal. Se puede afirmar que con la manifestación vertida por la víctima de que fue agredida sexualmente y la afirmación que hace es coherente y congruente, dada la posibilidad de ser de la misma, toda es que como mujer tiene un órgano vaginal, ¿sí? Su agresor es un masculino y por natura tiene miembro viril. Refiere la forma en que se le penetra. Y además, solamente se le practica una pericial en psicología, en donde se determina que tiene características compatibles con las personas que han sufrido una agresión sexual. Con eso ustedes consideran que está aprobado el delito de violación. Es un punto muy interesante a resolverse, porque tan solo con estas afirmaciones que se están vertiendo, se actualiza uno de los conceptos de lo que se entiende por hecho, ¿sí?, como asunto, materia de que se trata, aludiendo a una acción u obra, en ese caso una conducta de penetración. Te escucho, Marcelo. Sí, buenas noches. Realmente, en el caso de la República Dominicana, el Código Procesal Penal establece que tiene 4 condiciones la víctima. Primero es víctima, puede ser querellante, actor civil y testigo de su propio hecho. No sé si en el caso de México u otros países que tenemos el sistema acusatorio penal oral,
se puede acreditar la declaración de la víctima como testigo de su propio hecho. Ese es el caso. Y como es libertad probatoria, entonces se puede corroborar el hecho de que se puede justificar sí, un sí, acto sí, sí, de penetración sin constancia médica. sí. ¿Y cómo justifico de forma material que no es cierto? Ese es el punto interesante. ¿Sí? Se puede ¿Cómo constatar. justifico que penetró realmente? Y aquí lo que quiero resaltar es lo siguiente, compañeros. Es el hecho, ¿sí?, de que en los términos en que se define lo que significa un hecho, gramaticalmente hablando, puede afirmarse lo siguiente, que es un evento sucedido en la realidad y por lo tanto su conocimiento en cuanto a su comprensión y su comprobación se debe de basar en realismo científico. Y aquí viene un punto que se entiende por realidad. Es un punto que debemos de tocar. 2, se puede entender como un evento sensopercibido, ¿sí?, es decir, captado a través de los sentidos e interpretado conceptualmente su significado. De ahí que se dice que un hecho como evento sensopercibido es un conocimiento comprendido y comprobado con base en la observancia de las reglas de la lógica de manera empírica. Porque comúnmente puede ocurrir ello. A manera de ejemplo, se puede afirmar, por ejemplo, una agresión sexual donde se atribuye un tocamiento con una mano en un glúteo. Para empezar, el ser humano tiene glúteos, el ser humano tiene manos. Es creíble ese acto por su propia naturaleza. Recordemos que lo creíble se presume, ¿sí?, como cierto. Lo increíble se prueba. Con ello sería suficiente para afirmar, si es que se atribuye por parte de la víctima, me tocó con su mano derecha el glúteo izquierdo, suponiendo, y esa persona argumente como defensa, su señoría, solicito que no se me vincule a proceso o no se me sujeta a proceso por el hecho de que es imposible que yo haya realizado, no obstante que sea creíble la conducta que se me atribuye, ¿sí? Toda vez que de forma extraordinaria no pude haberle tocado con la mano, ya que soy manco. Vean la importancia de entender lo que significa un hecho y sobre todo para fines periciales de su comprobación. ¿Qué pasaría si yo en el interrogatorio le cuestiono a la víctima cuál fue la mecánica del hecho? ¿Cuánta fuerza se ejerció? ¿Cuánto tiempo duró la penetración? ¿Qué es lo que estoy logrando con esa información? Determinar circunstancias de modo de ejecución del hecho. Luego entonces, para hacerlo racional y empíricamente viable lo que se determine por la autoridad sobre si aconteció o no la conducta delictiva, me tengo que basar no a un aspecto de evento sensopercibido como significado de hecho, sino a un evento sucedido en la realidad con base a la comprobación, en el caso concreto, de orden médico. Porque dada la mecánica del hecho, esa mecánica genera con base a las máximas de la experiencia de orden médico o de orden científico, heridas. Y si no se constata la existencia de esas heridas, dada la mecánica vertida, luego entonces puedo afirmar que hay insuficiencia probatoria para acreditar materialmente el hecho, ¿sí?, dejando a un lado de que sea posible que haya acontecido. Por eso les dije que es fundamental que el perito conozca aspectos sustantivos y procesales aludidos al derecho y no tan solo conformarse con el aspecto técnico-científico que regula o rige su saber especial. ¿Algún comentario? Sino para seguir avanzando. Adelante, Marisol, por favor. Hola, otra vez yo, bien latosa, ¿verdad? ¿Cómo acreditar la violación de la esposa hacia el esposo?
yo le pregunté qué hizo ella. Lo rápido que viene salta a nuestra mente, es decir, me introduce o me introdujo algo, yo no sé, X. No, lo que pasa es que yo no quería tener relaciones sexuales con ella. Igual nos pasa a todos los seres humanos, no todos. O sea, orgánicamente estamos cansados y no estamos de humor, yo qué sé. ¿Cómo acreditarlo? Me dice que ella empezó a estimularlo, pero no quería. Ese punto nodal es el que se debe de resaltar en audiencia, pero con pruebas. Pero Con- pruebas periciales, que es lo que me Sí. interesa resaltar. Exacto. En el caso concreto, si manejamos al hecho en su connotación de experiencia empírica, lógica, ¿sí? Pues creo que la criminalística lo está corroborando científicamente, si damos la calidad de conocimiento científico al saber pericial en esa materia. El punto concreto en este caso con Marisol va a ser, desde mi humilde punto de vista, es poner en duda la fiabilidad de ese conocimiento pericial, ¿sí? Y va a depender, vuelvo a reiterar, de las circunstancias de modo de ejecución que me conlleven a determinar lo que debía de haber habido, no tan solo lo que hay, sino que tenía que haber habido en caso de haberse actualizado dicho hecho, con base a la experiencia empírica que me da las diversas áreas de la ciencia, ¿sí? En el caso concreto, a manera de ejemplo, se atribuye penetración, bueno, delito de violación, penetración, miembro viril, vía anal. ¿Es viable? ¿Es creíble que se actualice entre un hombre y la víctima? Sí, es creíble, dadas las características de la naturaleza de existir de cada uno de ellos. Problema concreto. Se requiere fisiológicamente que se compruebe la capacidad para tener una erección. Si médicamente se comprueba la imposibilidad para ello, sería veraz, porque aquí hay que distinguir entre credibilidad y veracidad. Acorde a las circunstancias de modo de ejecución, no basta que algo sea creíble, sino requiere que sea veraz, es decir, que haya un conocimiento de realidad, de orden científico, que corrobore, ya sea convergiendo con lo manifestado por la víctima sobre el hecho. Ese es el punto. Yo lo que quiero que aprendamos en ese poco tiempo que tenemos a ir dimensionando realmente cuándo se puede estar hablando de que el conocimiento o la metodología aplicada pericialmente puede tener la calidad de ser científico. ¿Por qué? Porque ya vimos que la legitimidad que se le da a una resolución deriva de que provenga de conocimiento cierto, válido. ¿Quedó? Por eso es tan importante justificar por parte del perito que su conocimiento es científico, que la metodología es científica, ¿sí? Para fines de persuasión. ¿Quedó claro? Y luego vamos a ir adelantando. Derivado de lo anterior, compañeros, podemos hacer la siguiente afirmación, ¿sí? Permítanme. El perito debe de comprender o conocer qué es la norma jurídica, ¿sí? Primeramente, debe de comprender lo siguiente. Eso es aspecto de derecho, que les quede bien claro, pero el perito lo debe saber. ¿Qué significa norma jurídica para poder decir si puedo auxiliarte a ti o no en el ámbito forense para determinar la comprobación del hecho jurídico que está atribuyendo? Primer punto, la norma jurídica se entiende de dos formas, ¿sí? Y dependiendo cómo entendamos qué es la norma jurídica, se puede actualizar o no su comprobación. Veamos. Primer punto, la norma jurídica se entiende como una modalización deóntica de la conducta, es decir, una forma de acontecer valorativa de una conducta. Y ello conlleva consecuentemente que la norma constituye una proposición, un enunciado que determina una relación causal objetiva conductual. Esto es un hecho real psicofísico. Y cuando estoy hablando de aspectos psicofísicos, estoy hablando de conducta. El ser humano, por natura, cuando realiza una conducta, siempre involucra aspecto intelectual, psíquico y aspecto físico a través de acción,
¿sí? Y ello se materializa a través de el hecho jurídico entendido como aspecto ontológico, fáctico. Y vamos a ver cómo se integra a la realidad para poder decir si está actualizado o no. Si yo entiendo en ese sentido la norma jurídica como modalización deóntica de la conducta, yo puedo exigir al juez que se declare insuficiencia de prueba, toda vez que conforme a la mecánica del hecho tenía que haber habido huellas, no obstante que el tipo penal no requiera la existencia de daños físicos en la víctima, ¿sí? Porque estoy diciendo que en el caso concreto tenía que haber habido, pero siempre cuando esté entendiendo la norma jurídica y la hipótesis que está comprobando en cuanto a su aspecto ontológico como modalización deóntica de la conducta. Si se entiende la norma jurídica como un enunciado condicional que atribuye una relación ideológica valorativa conductual, es decir, como un hecho normativo, pues el juez puede decir, para mí está comprobado la existencia de la violación, porque es coherente, congruente lo que se expresa por la víctima, que está corroborado con lo que dice el psicólogo de que tiene características de haber sido agredida, y por lo tanto se adminicula y se corrobora su expresión de verdad. De ahí la importancia que el perito sepa ese aspecto. ¿Sí? ¿Vamos? Okay. Sí, quiere Marisol de nueva cuenta intervenir, maestro. Sí, pero ya se me olvidó lo que iba a preguntar. Ya. Así como hay mujeres o hemos sido mujeres maltratadas, también hay hombres que sufren violencia. Hay hombres que son golpeados, que son violados. Hay una cifra negra altísima. Si yo voy a ser abogada defensora de un hombre que me dice, mi esposa me violó porque yo no tenía ganas de tener relaciones sexuales con ella, ¿cómo lo acredito? Para la mujer, de acuerdo a nuestros órganos sexuales, es más factible. Pero lo más complicado es cómo acreditar la violación de una mujer hacia un hombre. Fácil sería decir, no, le introdujo algún artefacto, yo qué sé. Pero esa parte sería hasta un tema de tesis. Y también sería un tema de reforma al Código Penal. Porque si a mí me niegan en la resolución final del juicio que no hubo violación, yo apelo. Después, el alto tribunal dice, me lo niega, amparo directo en revisión, me voy a la Corte Interamericana. Porque hay hombres maltratados. Hay hombres que los golpean económicamente. No, a mí me tienes que dar 5,000 pesos a la quincena. Si te parece, si no, los golpean. Ok, en ese sentido, Marisol. Ese espacio vacío se debe de tratar ya a nivel jurídico. No siempre va a ser la mujer y perdón, yo soy la mujer y yo soy la primera defensora de las mujeres, pero hay hombres que son violentados. ¿Violentados cómo? Yo tengo un hijo de otro y te lo cuelgo a ti. Esa es una forma de violencia. Debería de existir una sanción. Okay. Y conozco muchas mujeres que lo han hecho, perdón, y me molesta. Sí. Porque están haciendo un daño moral. Le están mintiendo a su pareja que ese hijo es de él cuando es de otro. Ese es otro lado de la moneda. Y no está regulado. Eso es un fraude, una burla, un daño moral. O sea, ¿de qué calidad moral tendría yo para llegar a ese nivel? Marisol, gracias por la intervención. Vamos a permitirle al maestro continuar. Perdón. Tenemos poco tiempo, gracias. Sí. Bien, continuando. Luego entonces, es importante que el perito sepa cómo se integra una norma y qué aspectos puede comprobarse desde un punto de vista técnico-científico. Y donde interviene el perito
directamente para comprobación de ese contenido normativo, reitero, es en el plano ontológico, ¿sí? Donde el perito va a poder comprobar, dependiendo la idoneidad de su campo de estudio, el hecho físico o el hecho psíquico que integra la conducta. ¿Quedó? Por lo tanto, el objetivo en el ámbito pericial es que el perito sepa cómo justificar o cómo comprobar una relación causal objetiva entre los elementos que integran, de orden humano o material, la conducta que está prevista, ¿sí? Y por lo tanto necesita saber el perito, ¿sí?, que va a tener la capacidad, acorde a su área de estudio, para determinar una conducta de acción o de omisión con base a la naturaleza esencial de qué hizo o qué no hizo, ¿sí? Es decir, qué hacer, qué es lo que se constituyó, ¿sí? O bien puede justificarla porque es así en ese sentido. Uh-huh. Esto es, sabiendo de antemano el contenido de la norma, el perito debe de tener presente que puede justificar en el ámbito procesal un hecho de orden accidental, un hecho conductual, qué persona es la que está involucrada, cuál es la cosa involucrada, ya sea como objeto, instrumento, medio, resultado o el lugar de acontecer, ¿sí? Muchas veces cuando yo señalo aquí la persona involucrada como interviniente o como testigo, un perito puede determinar, ojo, no tan solo la calidad de sujeto activo o pasivo, de víctima o victimario de una conducta, sino quién pudo haber percibido el hecho. Y de ahí que les indiqué que pericialmente, dependiendo de la materia pericial, puede corroborarse técnicamente la credibilidad o no de lo manifestado por una persona, acorde a la posibilidad o imposibilidad material de que se constate a través de la evidencia indiciaria. A efecto de seguir dando respuesta a las dudas que tenía Marisol, simple y llanamente lo que les puedo decir es lo siguiente: los hechos se prueban de forma indirecta, ya sea el hecho principal o el hecho secundario, que nos va a permitir corroborar. De ahí que es importante tener muy bien presente esa situación, ¿sí? Que el perito sepa que su conocimiento puede ser empleado como prueba directa o como prueba indirecta para efecto de acreditar físicamente o fácticamente, ¿sí?, el evento o demostrarlo vía inferencia su existencia. Bien, el apego a derecho en la obtención de incorporación de información pericial sobre evidencia indiciaria. Primero, voy a resaltar aquí la trascendencia que el perito sepa cómo opera el principio de contradicción en el ámbito procesal. ¿Para qué le sirve a él saber ese aspecto jurídico procesal? Primeramente, la contradicción le permite al perito estar facultado para imponerse directamente de los registros de la investigación sobre que sean de interés pericial, ¿eh? Y así también tener acceso a los indicios. ¿Quedó claro? Es decir, se le debe de permitir toda información relacionada que requiera hacer a manera de peritación para emitir su peritaje. Aquí lo que interesa y es fundamental que debe de tener mucho cuidado el perito, ¿sí?, de no destruir el indicio o permitir que pueda contrastarse la validez del procedimiento utilizado o su conclusión a la que llegó. Asimismo, ese principio de contradicción va a permitir que el perito sepa que puede refutar lo que ya dijo otro perito, ¿sí?, a manera de metadictamen o metaperitaje, como le quieran llamar, ¿sí? Ya va a ser cuestión de estrategia, cuál quieran ocupar. O bien, hacer el estudio directo y sacar su propia conclusión, no procediendo a criticar lo del perito opuesto. En ese caso, generalmente, el oficial. Por eso que se dice que el perito, a través del ejercicio de la contradicción, va a tener como objetivo determinar o confirmar el apego a derecho
de la producción o incorporación de la licitud o legalidad de la información. Ejemplo, veamos, se atribuye la aportación material y ya se hizo la búsqueda de huellas y no existe. Generalmente el perito oficial, ¿qué es lo que dice? No hay huellas, pero el hecho de que no haya habido huellas no significa que no se haya hecho la aportación material en los términos atribuidos, porque la inexistencia de huellas puede deberse a que haya sido limpiada las huellas, se haya utilizado guantes para evitar la transferencia, o la superficie no es idónea para dicha transferencia de características morfológicas dactilares. Bien. El punto a tratar aquí, para efecto de determinar el apego a derecho o no en la producción de esa información de inexistencia de huellas, sería, a modo de sugerencia, el justificar que acorde a la mecánica del hecho de aseguramiento de los objetos, tenía que haber existido huellas, ¿sí? Dado que la mecánica privilegió la preservación de indicios. ¿Quedó? Ese es un ejemplo de qué tan importante es que sepa el perito que a través del principio de contradicción puede evidenciar, ojo, no la violación formal a la cadena, al registro de cadena de custodia, sino la violación material a esa cadena de custodia, por ponerse en duda la autenticidad u originalidad de la información, pero también la evidencia, ¿sí?, de que puede arrojar dicha cadena. El segundo ejemplo es para examinar la cientificidad de la validez. Ahí es donde se utiliza totalmente el aspecto del metaperitaje. Ahora bien, a grosso modo, aquí vienen las formalidades procesales para tener eficacia probatoria, que es la obtención de la información, cómo se hace a través del procesamiento, la producción. Recordemos que en el sistema procesal predominantemente oral y acusatorio, técnicamente la peritación o la producción del peritaje se lleva a cabo durante la etapa de investigación, ¿sí? Y se produce, técnicamente hablando, cuando se emite el peritaje por escrito. La reproducción, para fines procesales, implica lo manifestado por el perito en audiencia ante el juez. De ahí que es fundamental que se sepa interrogar de forma exhaustiva al perito en ese sentido, ¿sí? Los demás requisitos vienen a lo que es la admisión y desahogo, pero vamos a adelantar porque si no, se nos vence el tiempo. Aquí, en cuanto a la cadena de custodia, que los tengan bien presente, lo que se trabaja es la eficacia probatoria con base a la mismidad y veracidad de la evidencia indiciaria, derivada de la corrección del empleo técnico procedimental y técnico científico en la cadena de custodia, que me permita acreditar identidad o sustitución, es decir, autenticidad u originalidad de la evidencia material, o bien la integridad o alteración derivado de una destrucción o contaminación de la escena del lugar de los hechos, de los indicios, del estándar que regula la eficacia o de la exactitud científica en cuanto a la aplicación. Bien. Vamos a entrar a ese punto que es averiguación del esclarecimiento de los hechos, ¿sí? ¿Cómo se determina la veracidad de los hechos? Ojo, y eso se debe de dominar por el perito, porque le va a servir para efecto de justificar la validez científica de su conclusión. Primeramente, el perito debe de saber cuál es el procedimiento que va a aplicar. Puede decirse que hay un procedimiento investigativo general, ¿sí? Ese procedimiento investigativo general implica, y no es exclusivo del perito, que puede analizar, sintetizar, abstraer, reflexionar o comparar. Esas capacidades mentales que se ponen en juego en la investigación de un hecho van a dar lugar a la corrección de la investigación. Como método, por ejemplo, del análisis, se genera la deducción, de la síntesis, la inducción, de la abstracción, la aducción, de la comparación, la analogía, de la reflexión, el determinar la eficacia probatoria de, sobre todo, pruebas que se sustenten en resultados probabilísticos estadísticos que se deben poner en juego. Ojo, para validar la racionalidad con base a la observancia de las reglas de la lógica, tengan presente que se debe de justificar los principios de lógica formal y de lógica dialéctica, ¿sí? ¿A través de qué? De la justificación o no de
la observancia del principio de identidad, A es igual a A, no contradicción, A no es igual a B, tercero excluido entre A y B, no hay un intermedio, el de razón suficiente, todo tiene una causa que genera algo, ya como ley material, el de interpenetración, transformación y negación. Ojo, ponga mucha atención, el perito debe saber cómo se emplean esos conocimientos para validar, por ejemplo, casos en donde no hay imágenes contemporáneas. Para justificar, caso concreto, a mi cliente se le atribuye ser X persona que aparece dentro de los más buscados por el FBI y, en el caso concreto, todo el señalamiento de la identidad de su persona deriva de una fotografía. Esa fotografía, tengo entendido, con base a lo que me dijo, se la tomaron cuando tenía 22 años. Problema concreto, lo detienen 10 años después. ¿Sí? Y él refiere que no es la misma persona que aparece su imagen fotográfica en la foto. ¿Sí? Y si se parece es porque es su familiar, no es él. ¿Cuál sería la justificación de poder determinar que no obstante lo anterior, se puede afirmar que él es él? Porque recordemos, si utilizamos la lógica formal, A es igual a A y aquí no hay una coincidencia total. Y el problema que tenemos es precisamente el grado de error que puede tener la atribución de determinadas características que hagan, que individualicen y permitan la identidad de la persona. Bien. Me voy a adelantar, perfecto, de ir avanzando. Solamente quiero que tengan bien presente que algo que es fundamental en el ámbito epistemológico, sobre todo cuando desarrollan el método científico, es que dentro de la contrastación no se hagan tan solo pruebas que confirmen la hipótesis, sino debe de hacerse pruebas que refuten la hipótesis, ya sea porque constituyan una hipótesis alternativa que explica el mismo resultado de los hechos, o en su defecto constituyen contraindicios que tienden a nulificar la fiabilidad de la hipótesis que se sostiene. Esa que les estoy diciendo, compañeros, son criterios de racionalidad epistemológica que dan o determinan la validez y la fiabilidad de la hipótesis, y técnicamente se llama eliminación de contraindicios por no refutación y eliminación de hipótesis alternativa por mayor probabilidad de ser. Algo que es fundamental, ¿cuándo podemos determinar que tenemos conocimiento cabal de la realidad de un hecho? Aquí viene el ejemplo, aquí viene claramente establecido que las causas de ser en cuanto a la esencia de la naturaleza de algo son las 4 que se mencionan. Y les puse como ejemplo que la dactiloscopía podrá justificar la forma o formalidad, la fuerza o ímpetu, así como la finalidad, no así el elemento material. ¿Sí? Y eso es fundamental que lo tengan presente. Tengan presente también que una forma, una cosa es el ser y otra cosa es la manera de existir de ese ser. La manera de existir depende de las circunstancias accidentales, ¿sí? Que van a ir dependiendo si son de orden intrínseco o de orden extrínseco. ¿Sí? Las extrínsecas aludimos a espacio, tiempo y modo. Intrínseco, morfología, dimensión, cromático, etc. Ojo, si realmente uno hace una investigación de forma exhaustiva, justificando la relación causal objetiva a través de las causas de ser y las características de existir, la conclusión a la que se llegue pericialmente, prácticamente, no va a tener errores, pero es muy difícil lograrlo. ¿Sí? La aplicación del conocimiento. Bueno, aquí viene lo que le interesaba. El conocimiento del tipo científico no se constituye como tal por la simple aseveración que se realiza por el perito sobre que el saber teórico o el actuar procedimental técnico que se expresa pericialmente tiene dicha calidad. ¿Sí? La ciencia no se configura como un conocimiento de tipo personal subjetivo, es decir, que diga, yo soy el que determina la validez o no de X técnica. ¿Sí? Aquí el punto, tengan bien presente esto. Actualmente se debate sobre cuestiones de cientificidad, la relación que tiene la ciencia, el conocimiento científico, con lo que es la verdad y la realidad. Hay gente, reitero, que sostiene que la ciencia no tiene como objetivo conocer la verdad, lo cual discrepo.
también cómo se involucra o cómo puede llegarse a un conocimiento sobre el significado de algo. Cuando un conocimiento científico es objetivo o subjetivo. A grosso modo, ahorita les pongo los casos de cómo justificar con conocimiento es objetivo y cuando no es subjetivo. Y la metodología. Déjenme avanzar. Algo que es muy importante que tengan presente, compañeros, cuando trate de cuestionarse si un conocimiento pericial es científico. Y específicamente es que tengan en cuenta que el término ciencia, su significado como producto cultural, tiene diferentes acepciones. No significa lo mismo en alemán que en inglés y que en español. Tengan mucho cuidado en ese punto. Y de eso se pueden ustedes sustentar o basar para decir que un conocimiento es científico, aunque en realidad sea cuando mucho un protocientífico. Aquí viene el aspecto mínimo que se debe de dominar desde un punto de vista filosófico en ciencia para poder comprender cuando un conocimiento es científico. Podemos decirlo entonces, con base a la teoría de la ciencia, que la ciencia se conforma de una manera de pensar y de actuar, así como constituye un proceso y un producto. ¿Por qué se requiere aplicar un conocimiento de tipo científico? Porque permite causalmente determinar predicción, retroducción, ¿sí? Asimismo, permite, dependiendo de la naturaleza del conocimiento, explicar, es decir, conocer las causas, ¿sí? O comprender un fenómeno social. Las ciencias sociales, llámese psicología, antropología, etcétera, trabajo social, solamente permiten la comprensión y por lo tanto van a tener fallas. Ojo, para determinar la fiabilidad de una prueba pericial, siempre se debe de trabajar en cuanto a la corrección del diagnóstico, acorde a la especificidad, sensibilidad o generalidad del conocimiento. Por desgracia, ya no tenemos tanto tiempo y estoy atento para cualquier comentario. Gracias, maestro. Sí, desafortunadamente el tiempo no ayuda, el espacio es muy condicionado, sobre todo tomando como premisa los tiempos tan dispersos que tenemos de diferentes Países. países y por respeto a ellos, pues bueno, no podemos hacer más. De cualquier forma, pues bueno, dejamos el espacio abierto en este momento, si no tienes inconveniente, maestro, a espacio de preguntas Claro para que sí. cualquier inquietud. Y con ello, pues ya nada más estaríamos abreviando 10 minutos para este foro de preguntas, si así lo cree necesario, y ir dando cierre ya a Claro que sí. esta ponencia. Claro. Entonces, adelante, por favor, compañeros, si alguien tiene algo que manifestar, alguna duda, algún comentario, algo en relación con esta ponencia que realmente es muy nutritiva. Recordemos que no solamente implica la investigación de incendios, puntualmente hablando, o cualquier ciencia forense, aspectos técnicos propios de la labor que se desarrolla en campo. Tampoco implica conocimientos o aspectos fundamentales en cuanto al desarrollo del trabajo de laboratorio de gabinete. También es importante tener muy presente y en cuenta la forma en que razonamos, que exponemos ese razonamiento y le damos valor a este argumento que nosotros en un momento dado estamos respaldando con todo este trabajo. La investigación de incendios no solamente basa su premisa en todos los aspectos técnicos, reitero, sino también en cómo razonar y saber presentar estos aspectos que nosotros logremos o estimemos dilucidar de cualquier escenario. Entonces, reitero, resulta provechosa la intervención del maestro Bustillos porque justamente lo que nos permite es tener un amplio panorama del saber científico para que saquen provecho de esta cuestión y que puedan en un momento dado solventar las propias hipótesis y sus propias apreciaciones de manera técnica. Adelante, Mario Saldaña, por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Una pregunta, profesor. Sí, dime. ¿Es válido concluir con la probabilidad o lo posible? Ok, bien. El punto, llegas a un tema bien interesante. Primer aspecto, partamos de lo siguiente. Todo hecho solamente se puede tener un conocimiento en el ámbito de probabilidad. Cuando alguien determina el significado de un hecho,
se basa en un marco teórico, un determinado paradigma, ¿sí? Y en determinados hechos que subsume en ese paradigma, para efectos de tratar de justificar la fiabilidad y lo cierto de sus resultados. De ahí que mucha gente empieza a cuestionar precisamente sobre el grado de error. Y, disculpando la expresión, por ignorancia, cuestionan si el resultado pericial tiene grado de error, toda vez que es a nivel de probabilidad. Aquí lo que interesa, precisamente viene la capacidad de argumentación, es que se afirme lo siguiente: si yo seguí un marco teórico y seguí un protocolo de actuación de orden metodológico y lo seguí al pie de la letra, el resultado va a ser un juicio categórico, va a ser exacto. Pero ojo, en ese sentido, yo puedo afirmar que mi resultado es exacto, siempre y cuando no se me esté preguntando cuál es el grado de error de mi marco teórico o de la metodología seguida. Porque bajo esa tesitura, el grado de error debe partir precisamente de esos aspectos que resalto. De considerar la tasa base que fue tomada en cuenta, es decir, cuántas personas intervinieron como muestra, y en dado caso, si el sujeto problema en concreto se adecua a esa tasa base. ¿Sí? Por eso es que los psicólogos pueden decir que a nivel de probabilidad es válido hacer tal afirmación. A uno le corresponde ya a nivel de juicio hacer esas afirmaciones, que no hay una teoría, entonces que es solamente resultados estadísticos, ¿sí? El que se afirme de forma categórica que la persona evaluada tiene tal perfil. Así que contestándote, te diría, es válido siempre que lo cuestiones y lo pongas en evidencia, pero cuando estés interrogando sobre el marco teórico en cuanto a su grado de error o la metodología aplicada en cuanto a su grado de error. ¿Sí? Y para ello te debes de basar a lo que es la tasa base, falsos positivos, falsos negativos, sensibilidad de la prueba o especificidad de la prueba aplicada que se aplicó estadísticamente para dar un resultado. ¿Sí me di a entender, mi amigo? Sí, profesor, lo que pasa que en México y en algunos otros países, hablando en la especialidad de incendios, tenemos un libro que habla de una conclusión de una probabilidad o cuando es mayor al 50% más 1. Cuando es menor del 50% habla de una posibilidad. Y yo me he enfrentado en muchos países, y especialmente aquí en México, con esta conclusión de que algunos peritos dicen que es probable. Y cuando nosotros los cuestionamos, es probable el 50%, pero no es probable el 49%. Ahí es donde metemos nosotros la duda al juez, ¿no? Al juzgador. Okay. Y para nosotros ha sido bien fácil, ¿no? Entonces esto nos ha venido a demostrar que finalmente este libro, pues, habla de la probabilidad y de lo posible, pero no habla de la certeza. Por eso yo preguntaba, por eso era así la pregunta. Sí, sí, bien. A grosso modo te lo digo. De hecho, es el punto donde estoy resaltando. ¿Sí? Un conocimiento se va a tildar de ser científico cuando su resultado no sea producto del azar. Es decir, cuando represente mínimo un 50% más 1. ¿Estamos? De ahí es que debes de interrogar concretamente cuál es la tasa base, cuál fue la muestra de donde derivó. ¿Quedó? Ten presente que ninguna prueba por sí sola, ¿sí?, permite la comprobación total del hecho jurídico. Solamente lo comprueba de forma indirecta a través de aportación de evidencia indiciaria. Reitero, el conocimiento sobre la realidad es en el ámbito de probabilidad. ¿Por qué? Por lo limitado del conocimiento teórico que se tiene sobre un tema y que no se ha hecho una investigación total.
tal como viene precisamente en el informe de PECAS. Aquí es donde se indica que si el método, la teoría es objetiva o subjetiva, de antemano te digo, toda técnica, ¿sí?, toda teoría contiene elementos subjetivos. Lo que interesa es que predomine la objetividad sobre la subjetividad. Cuando un conocimiento es objetivo, cuando el resultado no depende del criterio personal de quien está haciendo la evaluación. De ahí que generalmente toda área del saber pericial donde se analizan conductas y está involucrado, por lo tanto, el ser humano, dada su particularidad única del ser humano, es decir, el factor humano, a lo sumo pueden llegarse a afirmaciones de probabilidad y por lo tanto esas áreas del saber se llaman protociencias, que tienen elementos sí exactos, pero también otros a nivel de probabilidad. ¿Quedó? Y aquí la probabilidad, recuerda que se puede manejar una probabilidad de orden estadístico a través de resultados de tomas de muestras, de frecuencias relativas, o bien una probabilidad, diríamos, de posibilidad de ser de una hipótesis, que sería precisamente lo que les estaba poniendo que me faltó desarrollar, el de, aquí vienen los elementos, mi estimado Mario, que aluden precisamente a la eficacia probatoria de la probabilidad estadística de frecuencias relativas. ¿Cuáles son los requisitos que se requieren o debes de interrogar para evidenciar ese grado de probabilidad si representa el 50%, más uno no? Y sobre todo, tal como lo dijo mi tocayo, ¿qué libro lo sustenta? Recordemos que siempre el conocimiento sobre objetos reales es a nivel de probabilidad porque no se hace un análisis total. Y la probabilidad de frecuencias relativas, esto es de Bayes, lo que se determina es si se adecua o no. A ver, aquí te lo pongo. Teoría de Bayes, su formulación tiene por objeto calcular probabilidad de acontecimientos aleatorios. El problema del fenómeno aleatorio es que sabemos los posibles resultados, pero no podemos determinar exactamente de manera objetiva qué probabilidad se le da a una hipótesis concreta. Por eso es que todo es a nivel de probabilidad, por eso es que hay grados de error, cosa que sucede o se complica tratándose de hechos sociales, mi amigo, ¿sí? O de personas, es decir, en las áreas de que se llaman ciencias sociales. ¿Quedó, me di a entender? Aquí viene lo que te dije de Bayes. Sí, profesor, sí, muchas gracias y excelente conferencia. Esperemos que no sea la única y nos brinde más conferencias. Gracias. Buenas noches. Pues con esta intervención, maestro, si no tienes inconveniente, concluíamos esta intervención tan peculiar. Yo creo que muchos de los que han estado presentes, que han sido muy constantes, algunos desafortunadamente han tenido que salir por el tema de horario, están muy, muy, muy interesados en cuanto a este manejo preciso de la información. Me encantaría, si no tuvieras inconveniente, pudieras mencionar dónde pueden seguirte, dónde pueden encontrarte en dado caso de que desearan ampliar alguna duda o alguna particularidad con respecto a lo discutido el día de hoy. Mi estimado amigo, como bien lo sabes, bueno, yo hago publicaciones generalmente en una página que se llama Derecho Penal Neuroemocional, donde estoy con un amigo que es juez y que le gusta mucho lo que es el aspecto de la ciencia. Ahí hago intervenciones o pongo libros. Y tú, de hecho, bien lo sabes que los domingos nos juntamos, mi amigo, como grupo cerrado, donde hay, te has dado cuenta, peritos en diferentes áreas y muchos abogados, donde comentamos precisamente el aspecto de cientificidad sobre la prueba testimonial o sobre la prueba pericial que estamos desarrollando. Y con mucho gusto, o sea, sería cuestión, mi teléfono, que me manden un WhatsApp, es 5515 33 93 64. ¿Sí? Y con mucho gusto, ahora sí son bienvenidos. Gracias, mi estimado amigo maestro. Sí, definitivamente esas disertaciones del domingo son muy nutritivas y justamente fue también uno de los motivos por el cual creemos necesario el hecho de que es importante ampliar justamente esos panoramas que muchas y lamentables ocasiones son muy limitadas. También aquí juega mucho el papel de los sesgos, de las falacias, de los egos, que creo que es una tendencia en la formulación y la formación del perito muy generalizada, y creo que debemos de empezar como que a
a pensar en ello, a transformarlo e incluso a cuestionarlo, porque cuestionarse a sí mismo y cómo en un momento dado interpreta y razona los hechos, creo que podemos dar un gran paso a transformar esto en algo realmente útil y que tenga un valor de prueba completamente oportuno y estimado. Pues maestro, si no tienes inconveniente, vamos cerrando ya la ponencia. Te agradecemos de antemano el capítulo 79 hispanoamericano en nombre de nuestra presidenta Gretel Meng de Guatemala, así como de nuestro titular del área de capacitación, Luis María Díaz de Argentina. Pues queremos agradecerte ampliamente, también el Consejo Académico, esta intervención tan altruista, tan puntual y sobre todo tan profesional de tu parte, que estamos seguros va a aportar mucho a la comunidad. Igual quiero recordarles a todos que a partir de este mes de agosto vamos a tener ya un enfoque nuevo en cuanto a la temática, que vamos a estar hablando ahora de aspectos de incendios en edificaciones, que tendremos 3 invitados, uno de Ecuador, uno de Colombia y una masterclass directamente de España, que estará muy interesante, por lo cual les pedimos que tengan atención y estén pendientes de las fechas próximas que se estarán dirigiendo estos eventos para la comunidad de investigación de incendios. Y de igual forma, para quien esté interesado y desee involucrarse en el apartado de investigación de incendios, contamos con redes sociales del capítulo 79 para que pueda informarse a través de estos medios de las actividades, así como de cuáles son las formalidades que se pueden llevar a cabo para unirse al capítulo 79 y ampliar sus conocimientos en esta situación específica. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Es en verdad un placer y es en verdad una situación bastante positiva que todos podamos compartir, disertar y encontrarnos en estos espacios que tienen solamente el firme propósito de divulgar y de reconocer nuevo conocimiento que pueda ayudarnos a tanto a nuestra formación profesional como a nuestro día a día en el ejercicio forense. Pues muchas gracias, que tengan una excelente noche. Gracias, maestro Bustillos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias.